Esta mañana tengo mucho gozo en saludar a nuestros amigos y amigas que están en las comunas de Machalí, Doñihue, Coltauco, Coinco y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes, el Olivar, Granero, Rancagua, y usted que está en algún punto de los 5 continentes que está escuchando la palabra de Dios. Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borran las sonrisas, que te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba, aplaudiendo al fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en Él, sé libre. Wow, wow, wow. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. Él es fiel. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Dilo conmigo. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Sí, Señor, todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien.
Para mí es un privilegio presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el hermano Héctor Sandoval Cisternas, a quien le doy la bienvenida a Puertas Abiertas. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Muchas gracias, mi pastor, por ser parte de este tremendo y bendecido privilegio de poder expresarle y darle gracias primeramente al Señor por todas sus grandezas que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Y cada uno de nosotros en nuestra vida, Dios tiene un acercamiento y un llamado personal para cada uno de nosotros. Muchas veces las multitudes de formas de Dios. Su testimonio va a ayudar a muchos de nuestros amigos y amigas televidentes en esta mañana, como ha sido siempre durante todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y la primera pregunta es: ¿cómo aparece Cristo en su vida? Porque si lo hizo con Héctor Sandoval Cisternas, también lo puede hacer los que están en sintonía con nosotros. Es impresionante, mi pastor, es poder las multitudes de formas que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Especialmente en el caso mío, había un vacío en mi vida que no podía ser llenado con nada. Pero uno eso no lo entiende, mi pastor, al principio, porque no tiene el conocimiento de la verdad de Dios. Y muchas veces el desconocimiento de aquello, existe un vacío y uno busca y no sabe dónde encontrar. Pero sin darse cuenta, Dios está rodeando y está acercando el llamado. Cuando ese vacío no tiene con qué llenarse y tiene un nombre, pero uno no lo sabe, no lo conoce. Ese vacío se llama Dios. Y por lo tanto, en busca de aquello, aparece Dios en mi vida. No, porque siempre nosotros esperamos que Dios aparezca de una manera gigante, transformadora, pero no así con esa suavidad, con esa ternura que va quebrando el corazón del hombre, de la mujer, del niño y del anciano y de la guagua. Cuando Él empieza a quebrar ese corazón, uno va entendiendo realidades que no las comprendía. Mi llamado fue muy simple. Para a mí en ese entonces, sucede de que ese vacío se llenó con una simple palabra, mi pastor. Si Dios a usted no le habló hoy día, venga mañana, porque mañana va a ser su día. Y esa palabra caló en mi corazón. Una palabra sencilla del instrumento, de las multitudes de instrumentos que Dios tiene. Esa palabra fue la que transformó mi vida, porque lo hizo con una dulzura y con un quebrantamiento de espíritu. Y ahí aparece Dios en mi vida, y en busca de ese encuentro siguieron los días transformándose en una búsqueda, un constante. Pero llega el tiempo donde el corazón y la razón empiezan a buscar más de esa llenura, mi pastor. Por eso yo siempre he pensado, ahora puedo comprender, después de unos años en el Evangelio, puedo comprender, mi pastor, que hay hijos que son llamados por Dios, pero hay hijos que
tienen una exigencia mayor que algunos hijos de Dios. Y yo siempre en mi interior pensaba que si Dios era tan bueno para rescatarme de esos lugares, siempre busqué que había algo más. Pasaron los años, siguieron pasando los años, y siempre el ser humano busca poder entender con el entendimiento la voluntad de Dios, y no lo logramos entender. Porque no hay razón, no hay entendimiento humano que lo pueda entender. Pero eso no lo sabe porque en el proceso uno va aprendiendo muchas cosas. Dios va batallando su mano en nuestras vidas. Y cuando Él talla su mano, va dejando una huella en el alma que va marcando el camino de nuestras vidas. Y así Dios va con el ser humano, va haciéndolo subir un peldaño a la vez. Y llega el momento cuando se produce, yo siempre digo, hay un llamado para el Hijo de Dios, pero después cuando el ser humano empieza a conocer de Dios y Dios empieza a mostrar, existe una confrontación con Dios, que fue mi caso. Una confrontación de poder de ese Dios maravilloso con esa dulzura que habló a mi vida, sabiendo que podría Él siempre tener misericordia de cada uno de nosotros. ¿Por qué conmigo? Y siempre, mi pastor, siempre desde ese primer día, yo pensé que había algo más, pero no sabía qué lo que era. No lo entendía, no lo comprendía. Hasta que dentro de nuestro caminar en el Evangelio no caminamos en rectitud de acuerdo a la palabra, porque Dios va tallando con su puño en nuestra alma, pero no talla todo el mosaico, sino que va paso a paso. Y cuando empieza a tallar en mi vida, y habían cosas que se oponían a la voluntad de Dios, que estaban en la Escritura, que yo como hijo de Dios no debía hacerlas, pero se hacían. Entonces me llevó a una confrontación con lo que mi vida y con la Escritura. Si el Señor dice no mentir, no tenemos que mentir, porque si no le estamos deshonrando. Entonces llega a ese punto esa confrontación. Pasaron ya como 10 años, 12 años, y en mi vida decía, predicaba un Dios maravilloso, un Dios que transformaba, que salvaba. Pero había áreas de mi vida que no estaban sanas. Y por lo tanto, yo decía, si yo predico a este Dios maravilloso, santo, 3 veces santo, y en mí no está la santidad, Él no se está reflejando en mí. Y el problema no es de Dios, sino mío. Y eso, en el proceso, me lleva a una confrontación. Y esa confrontación, mi pastor, transforma y se me abre un abanico más grande. Porque el ser humano piensa que él se acerca a Dios, pero después entendí que es Él el que se acerca a mi vida para transformarla. No existe la forma que el ser humano se pueda acercar a un Dios santo, 3 veces santo. No existe. Sino que Él se revela a mi vida y va esclareciendo toda aquella falta, va esclareciendo mis errores, me va enseñando, va esculpiendo mi vida. Y ahí pude entender
que Él dice que Él nos dará las arras del Espíritu para que podamos seguir avanzando y buscar la santidad, que es la cual dice en su palabra que sin la santidad nadie verá a Dios. Estoy seguro, hermano Héctor, que este testimonio le va a servir a muchos hermanos y hermanas en la obra, en las congregaciones a lo largo y ancho de Chile y también en el mundo entero, porque estamos en YouTube, gracias a Dios y a su misericordia, estamos en YouTube. Entonces, le va a servir de ánimo a todas aquellas personas que no le han abierto la puerta de su corazón a Cristo como su Señor, porque esto es para cada persona, es personal, de acuerdo a lo que dice su palabra. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión seguimos en esta cálida entrevista. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo
hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Y después de esta hermosa canción, vamos a seguir conversando con nuestro hermano Héctor Sandoval Cisternas. Hermano Héctor, para nuestro público televidente, ¿cómo siente el llamado vocacional al testimonio? Amén, mi pastor. Es que cuando nuestra vida porque el Señor me llamó a muy corta edad, o sea, siendo muy joven. Dios con cada hijo tiene su diseño. A mí me llamó a los 18, 19 años. Entonces, Él fue trabajando en mi vida, fue esculpiendo, fue creando un diseño en mí. El ser humano siempre es reacio, lo digo por mí, a lo mejor hay algunos obedientes, pero yo me costó un poco, soy un poco racional y me costó mucho poder estar bajo la soberanía de Dios. Porque entendemos que el llamado del Hijo del Señor es a predicar el Evangelio. Y dentro de ese llamado, nunca coloqué objeción. Me preocupaba de servir al Señor con tiempo o sin tiempo, me hacía el tiempo para servirle al Señor. Pero había algo en mi vida que siempre Dios me ordenaba hacer lo que a mí no me gustaba. Y con los años aprendí que Dios tiene un apellido que es Contreras, que no hace lo que yo quiero, sino que hace lo que Él quiere. Él es soberano. Y fue así cuando Él siempre me llamaba a hacer cosas que no me agradaban mucho. Pero sabe mi pastor, me costó tanto entender aquello. Con el tiempo lo comprendí que eran las áreas de mi vida que a mí me faltaban para que Él me pudiera sanar. Entonces muchas veces nosotros lo resistimos a la voluntad de Dios y Dios lo único que está haciendo es trabajar en esas áreas donde más tienen falencia en mi vida. Y eso, cuando uno se resiste a trabajar o a servir en las áreas que uno no le gustan, por A, por B, por C, por lo que sea, es porque en mi vida hay una falencia y Dios la quiere reparar. Entonces, cuando siempre me llamaban a trabajar en esas áreas, me resistía. Pero después de unos 15 años, el Señor empezó a angostar el proceso. Como se dice en el campo, me empezó a meter a una manga, pero más estrecha, donde no tenía salida, ni mirar hacia atrás, sino que solamente hacia adelante. Y dentro de esa área, el Señor me llamó a trabajar a finanzas. Fueron hartos años de experiencia, de enseñanza. Pero hoy día puedo comprender, mi pastor, la grandeza que Dios tenía preparada para mí. Hoy, si usted me hubiese entrevistado 2 años, 3 años, 5 años atrás, a lo mejor no había comprendido esta grandeza.
Porque Dios empezó a esculpir en mi vida algo que yo no entendía, no comprendía, mi pastor. Muchas veces como hijos de Dios caminamos con un objetivo, pero lo que Dios quiere que nosotros caminemos es con un corazón dispuesto a bendecir y a honrar su nombre. Mientras nosotros no honremos su nombre, Él jamás va a honrar nuestro nombre. Cuando nosotros honramos su nombre en todas las áreas de nuestras vidas, el Señor nos honra y los llena de las necesidades que nosotros tenemos. No digo así cosas materiales, sino que aprendemos, mi pastor, a ser feliz. Aprendemos a depender de la misericordia de Dios. Por muchos años corrí atrás de muchas cosas, pero comprendí que habían áreas en mi vida que no estaban trabajadas, y Dios permitió llevarme a esa área para poder trabajar todas las áreas de mi vida. No fue fácil, pero hay algo que el Señor dice en su palabra. Algo que a todos nosotros los cristianos nos cuesta tanto entender, mi pastor. Hay una palabra clave en el Evangelio: el ser obediente. Si yo no soy obediente a la palabra y a las autoridades instituidas por Dios, jamás voy a ser obediente a Dios, que no lo veo. Pero cuando comprendo que mi obediencia no se somete al ser humano, sino a Dios, Dios envía su misericordia sobre nosotros y restaura todo aquello dañado que había y cambia la visión. Cambia esta visión, ya no lo ve con estos ojos. Y Dios fue, yo siempre digo, que nosotros los cristianos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por los instrumentos que tiene. Muchas veces vamos al templo, estamos preocupados de cualquier otra cosa, pero menos de lo que Dios está hablando. Y Dios, culto tras culto, empezó a esculpir lo que faltaba en mi vida. Y en un culto, ahí es cuando se abre mi espíritu, y dice el Señor, dice, si uno ve las cosas con estos ojos, dice, estos ojos son finitos. Si aprendemos a ver las cosas con los ojos del alma, ahí entenderemos quién es Dios. Y cuando llegamos a ese punto, a entender las cosas de Dios con los ojos del alma, a ver lo que estos ojos no pueden ver, ahí recién Dios baja su diseño a nuestra vida y empieza a trabajar de otra forma. Porque es necesario, dijo el apóstol Juan, que yo mengüe, que yo muera. Es necesario que no haya ni una gota de Héctor Sandoval para que Dios pueda colocar el diseño perfecto. Pero para aquello pasó mucho tiempo. Y ahora la pregunta es, ¿fue tarde? ¿Fue temprano? ¿Fue a mitad de edad, de tiempo? Pero le doy gracias a Dios, mi pastor, que no fue tarde, no fue temprano, ni a medio tiempo. Fue en el tiempo preciso que Él tenía para mí. Puedo darle gracias a Dios porque puedo entender hoy, puedo entender el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Y eso, mi pastor, me llena de gratitud, porque un hijo que es obediente es agradecido. Un hijo que es desobediente es desagradecido. No honra a quien debe honrarle. Muchas gracias, mi pastor, por esta entrevista. Y le bendigo como siervo del Señor en este día, por la paciencia que Dios le ha concedido en su vida. Gracias. Muchas gracias a usted, hermano Héctor, por haber aceptado la invitación, y estoy seguro que este testimonio de vida que el Señor ha hecho con Héctor Sandoval Cisternas va a ser también el llamado para muchas personas que él las tiene en mente, con el diseño que tiene programado para cada una de las personas. Amén. Entonces, damos gracias al Señor por este testimonio de vida que ha hecho con Héctor Sandoval Cisterna. También lo puede hacer con cualquiera de las personas que están en sintonía con nosotros. Por eso el Señor no se cansa de ser paciente, no se cansa de ser paciente, y es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas gracias, hermano Héctor. Vamos a invitar a nuestro público televidente y luego la reflexión de la palabra. Soy cristiano desde que tengo uso de memoria. Me contaron todas las historias de Jesús amando a la gente. Fui creciendo, vi rechazo al que era diferente. Vi que todos fuimos excluyentes, hasta que un día comprendí que ser cristiano no es terminar con un amén cada oración. Es que se amen de corazón y entender los problemas de la gente, que al dolor y a la maldad no le seas indiferente. Y ser cristiano no es caminar con una Biblia debajo del brazo. Es que nos demos un abrazo, y aunque hoy no nos podamos abrazar, entender que recibir nunca va a ser mejor que dar. Amén sin tilde y sin fronteras, que cada vez sea como la vez primera. Amén con fuerza, amén sin miedo, que el amor sea el fuego y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. Empezar por mí, a veces hago lo contrario de lo que predico. Presumo de la gracia, pero a veces no la aplico. Por eso te suplico, escúchame muy bien lo que voy a decir. Y si la Biblia en tu mano te impide abrazar, suéltala por un momento. Que más vale dar una mano que recitarle todos los testamentos. Que más vale ser ese amigo, que más vale dar ese aliento. Jesús ya lo hizo contigo, en baile cambió tu lamento. Dime por qué te empeñas en mirar a los demás, en cómo visten, cómo actúan, cómo van a hablar. Te has olvidado que todos hemos fallado y que esta vida no se trata de juzgar y condenar. Dicen que amemos y se contradicen, si al que no es igual no lo bendice. Dicen que amemos y se contradicen, si al que no es igual no lo bendicen. Amén sin tilde y sin fronteras, que cada vez sea como la vez primera. Amén con fuerza, amén sin miedo, que el amor sea el fuego y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. Esta mañana la palabra está en Lucas capítulo 24,
versículo 13 dice así la palabra de Dios. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, y que estaba como a 60 estadios de Jerusalén, 60 estadios, e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían sucedido y acontecido en ese día. Y sucedió que mientras iban, hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Les dijo Jesús. Entonces respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han ocurrido estos días? Y él entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces les voy a contar la historia del caminante a Emaús, de los caminantes a Emaús. Dice 60 estadios. ¿Y usted sabe cuánto mide un estadio de arco a arco? 180 metros de altura, de longitud. Y claro, ellos iban caminando porque no se les permitía caminar el día de reposo más de 1000 metros. Entonces ellos iban camino de Emaús, que queda a 11 kilómetros de distancia, más o menos a 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y entonces ellos iban caminando entre sí y conversando entre sí. Y uno de ellos que iban el mismo día el mismo día era el día de viernes, que lo habían crucificado a Jesús. Por usted y por mí lo habían crucificado a Él en el madero de la cruz, por usted y por mí. Entonces iban camino de Emaús, iban conversando entre sí y iban chuteando la perra, pateando la perra y chuteando la piedra. Y seguramente así usted anda todos los días pateando la perra y chuteando la perra, chuteando la piedra por algunas cosas que le suceden, ya sea en el trabajo, en la familia o donde quiera que esté. Porque nosotros somos muy sensibles a patear la piedra y a patear la perra. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Claro, ellos iban conversando sobre las cosas que habían acontecido en Jerusalén. Y en Jerusalén, en el monte donde está el Gólgota, ahí donde está la cruz de la calavera, entonces ellos iban conversando. Ahí crucificaron al Señor Jesucristo por usted y por mí. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo escribió el apóstol Pablo cuando le escribió a los hebreos en el capítulo 13, verso 8.
Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, usted tiene que abrir la puerta de su corazón y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal, porque es la única manera que usted va a poderse presentar delante del trono blanco de Dios y ¿quiénes les va a preguntar a el Hijo, a Jesucristo? ¿Quiénes son estos de tu derecha? Y aquí no tenemos que hablar nosotros de política, sino que ¿quiénes son estos de tu derecha? Son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. O sea que usted tenía un precio y yo tenía un precio que pagar, porque estábamos en el mercado de los esclavos del diablo. Pero Él nos sacó de ahí, nos compró a usted y a mí y nos pagó Él con su sangre bendita hasta su última gota de sangre. Y claro, en el libro de... Sucedió que mientras hablaban entre sí discutían y caminaban al mismo tiempo con ellos. Y se acercó Jesús de improviso, en forma inesperada. Así puede ir usted cavilando, pensando por la calle cualquier cosa que le ha ocurrido en la familia o en su trabajo, y usted va a pensar materialmente y humanamente en las cosas del mundo. Pero usted y yo somos espirituales desde el momento que le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo como Señor y Salvador personal. Entonces ya no es más usted materia disponible para el diablo, sino que es posesión de Dios. Entonces Dios es espíritu, y lo que usted es espíritu y es verdad cuando le abre la puerta de su corazón a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Entonces le dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces usted no va a ver a Jesús cuando le hable y le ministre sobre su vida, porque Él está presto a anunciar su venida prontamente. Él está dispuesto, y cuando uno muere, no importa quiénes vayamos al cementerio, o lo que importa es quién lo recibe. Eso es lo que importa, porque una persona que ha partido de este mundo ya no se mueve, no respira, no camina, no hace ningún movimiento, sino que está inmóvil, quieto en el féretro donde lo pusieron, y si es que le pusieron ropa. Y si en el momento que usted hace la decisión, hay una metáfora hiperbólica que está en Lucas capítulo 16, lo escribió Lucas, el doctor Lucano, el capítulo 16, una metáfora hiperbólica. En mi Biblia sale el rico y Lázaro. Entonces el rico hacía cada día banquete con esplendidez, pero Lázaro estaba echado a la puerta de él, esperando que cayeran las migajas de la mesa del rico. No quiere decir que estaba debajo de la mesa, sino que él estaba afuera en la calle, esperando que los sirvientes sacaran lo que había sobrado del banquete que él ofrecía para sus amigos. Entonces le dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Nosotros no tenemos que estar tristes, sino que simplemente tenemos que estar alegres, porque Cristo vino a salvarle a usted y vino a salvarme a mí. Claro, entonces Cristo es su Salvador y mi Salvador personal. Por lo tanto, no tenemos que esperar que Él haga una forma especial. Dice, ¿por qué estáis tristes? Le dice Jesús, ¿por qué estáis tristes? Entonces le dice,
¿por qué estáis tristes? Entonces a usted le puede hacer la misma pregunta también. ¿Por qué está triste? ¿Por qué va cabizbajo, chuteando la piedra, pateando la perra, por lo que le ha pasado en su trabajo o en su vida personal, en su casa? Sí, puede ir en eso. ¿Y por qué estáis triste? Dice. Puede decirle el Señor a usted que está caminando y viajando por este mundo a la espera de lo que el Señor Jesús haga con su vida, porque Él espera todos los días pacientemente hacer una obra con usted y también conmigo todos los días, donde quiera que estemos, no importa el lugar. Entonces Jesús le dice, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Claro, le preguntaron a Jesús que si él no sabía, él lo sabe todo, oiga, lo sabe todo. Entonces no es necesario que usted le diga cuáles son sus pecados más negros, más rojos, porque Él los puede blanquear en un abrir y cerrar de ojos, porque Él es el Señor de la vida. Entonces, claro, le dice Jesús, estaban velados sus ojos, y se llamaba Cleofas el que le dijo eso. Y Cleofas era el esposo de una de las Marías que estaba a los pies de la cruz de Cristo en el día que lo estaban crucificando por usted y también por mí. Porque Jesús murió por usted y murió por mí, y eso es lo grande. Y le dijo que, entonces él les dijo, Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y entonces aquí nosotros tenemos que hacer una diferencia. En Hechos capítulo 16, verso 31, dice que Dios, creed en Jesucristo, porque Él es el Señor de todas las cosas. Y Jesucristo es el que vino a pagar por usted y a pagar por mí con su sangre en el madero de la cruz. Entonces, dice el verso 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Claro, durante esa noche en Jerusalén no durmió Jesús. Humanamente hablando, no durmió Jesús, porque tuvo 3 juicios civiles y 3 juicios eclesiásticos. Entonces lo llevaban de un lugar a otro. Entonces no durmió Jesús aquella noche. Estaba cansado, extenuado, porque él estaba humanamente en la humanidad, estaba representándole a usted y representándome a mí, con su poder y su fuerza. Dice, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel ahora, y todo esto es ya el tercer día que ha acontecido. Claro, esperaban que le librara del yugo romano, porque Roma era el 8º imperio que estaba gobernando al mundo. Entonces los israelitas añoraban que el Salvador viniera para librarlos a ellos del yugo romano, de la esclavitud de Roma. Y claro, Roma era el que estaba gobernando a Israel y era quien tenía toda la autoridad en ese momento. Por lo tanto,
todo pensamiento y todo plan que usted tenga, Dios lo conoce. ¿Por qué? Porque dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre. Y ese hagamos es plural. Claro, entonces le dice a usted y a mí, hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era el primero que formó y Jesús dentro de su discipulado tuvo a puros hombres, no tuvo mujeres. Y no es que esté contra las mujeres, porque Dios es soberano, Él sabe lo que hace y Él es bueno con usted y también conmigo. Todos los días Él es bueno para con usted y también conmigo. Entonces, ahí donde está, puede cerrar sus ojos y repetir conmigo la oración de confesión, que es la que le va a libertar a usted y me libertó a mí cuando vine a los pies de Cristo y entregué mi vida para servirle. Y Él es testigo de todo lo que le he servido y lo que le seguiré sirviendo, porque Él paga muy bien a los que mal le servimos, pero el enemigo paga muy mal a los que bien le sirven. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar en lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso le invito para que ahí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador o pecadora, pero me arrepiento en este momento de todos y cada uno de mis pecados. Bórrelos, nunca más se acuerde de ellos y escriba mi nombre en el libro de la vida y me reciba como su hijo o su hija, Dios mío. Y Padre Celestial, le ruego en esta hora que escriba mi nombre en el libro de la vida y me reciba como su hijo o su hija. Todo se lo ruego y lo recibo en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Tenemos que saber que todavía vamos a subir como imputados ante el trono blanco de Dios, como imputados. Y el Señor Dios le va a hablar a su Hijo, que murió por usted y murió por mí. Y le va a preguntar a Él, ¿quiénes son estos de tu derecha? Y Él va a responder como imputado. Usted sabe que el imputado no puede hablar ante el juez, sino que es el abogado. Es el abogado el que habla solamente. Entonces el imputado no puede hablar, pero sí usted, el abogado que llevamos, lo dice en el capítulo 2, verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué dice el Señor? Porque es Dios también. Él conoce todas las cosas que usted piensa y que usted siente en su corazón, porque nosotros somos espirituales, entonces ya no está más afuera, sino que está dentro de nosotros. Y Él sabe lo que usted está pensando y lo que está sintiendo en su corazón. Eso no lo ve un escáner ni una radiografía, lo ve solamente el Señor. Y si usted no ha venido Él, todavía no ha venido Él, vamos a confiar que no ha venido todavía. Vamos a confiar en Él. Nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice.
Amén. Redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él